mm, mm. Ok, buenas tardes. Vamos a ver cuántos se pueden conectar hasta ahora. Les vamos a dar unos minutitos. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Bueno, seguimos esperando y si no, pues damos inicio, ¿verdad? Mm, mm, mm. Ok, André, ¿me escuchas? Sí, perdón. ¿Sí? Sí, Ok, porque yo casi no te escucho. muy pronto.
Ya, profe. ¿Usted me escucha? Sí, profe. Mm, y yo casi no te escucho. ¿Usted sí? Sí, profe, yo sí. Ok. Bueno, si usted sí me escucha. Ah, bueno, ahí hay otra persona ya ingresando. Vamos a darle chancecito. Ahí está Milton conectándose. Hola Milton. Hola, buenas. ¿Cómo les Buenas. va? Bien. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, yo Sí. sí. Ah, ok. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, Ah, qué pesado. ajá, ¿a ustedes sí les sirve este horario? A mí, bueno, digamos, yo es que tengo ahora, estaba 12 horas, si hubiera estado 12 horas no me hubiera servido, pero ahora estoy a 8 horas, hoy tuve libre, entonces para días que sí me puedo Ujú. conectar, otros días que salgo a las 2, otros días que entro a las 10, entonces ahí sí me puedo conectar. Ah, ok. Ahí está Esteban. Ujú. Sí, no, no hay ningún problema. Si a ustedes no les sirve esta hora, existe la otra opción que sería el sábado, ¿verdad? Ajá, Entonces también, ¿verdad? Lo podríamos, ¿verdad? Quien no pueda conectarse hoy tiene la opción otra vez del sábado y es exactamente la misma clase. Igual queda grabada, envío la grabación, ¿verdad? Ok, chicos. Bueno, la semana anterior nosotros estuvimos hablando de las formas de tratamiento, ¿verdad? Muchas veces, de acuerdo al contexto, yo puedo, eh, yo puedo tratar a una persona de vos, tratarla de tú o tratarla de usted, de acuerdo al contexto. Ahora bien, tengo que ver de qué forma me lo van a presentar para efectos de examen, cómo me van a presentar el texto, ¿verdad? Y como esos tics, ¿verdad? Que uno dice, ok, si va tildada, ¿verdad? Donde lleve el acento, pues también tiene que ver si se trata de ustedeo, si se trata de voceo, si se trata de tuteo. Yo les decía la semana anterior que el tuteo y el voceo, pues se parecen mucho. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el que el voceo se tilda y el tuteo no, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Esta semana vamos a ver un tema que se parece mucho, es muy parecido, sin embargo, también tiene un poquito de diferencia. Y es competencia escrita, características de registro formal e informal, oral y escrita, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un poquito más grande. Muy bien. Dice que las características del registro formal e informal, oral y escrita. El registro lingüístico es la variedad de uso de la lengua, ok, perdón. El registro lingüístico es la variedad de uso de la lengua que depende del contexto. Otra vez nos vamos al contexto. De acuerdo al contexto donde yo esté, así es como yo me debo dirigir a la persona. Recordemos que muchas veces cuando es en el ámbito amistoso, pues ya yo me puedo dirigir un poco más relajada, con más confianza. Sin embargo, cuando el contexto es un poco formal, yo tengo que cuidar mucho mi manera de expresarme, tengo que cuidar mucho la manera de dirigirme, las palabras que use, porque puedo causar una mala impresión. Es muy importante que en la parte oral es un poco más espontáneo. Y ya lo que dije, lo dije, ¿verdad? Ya no lo puedo arreglar. Sin embargo, en la parte escrita, ahí sí puedo hacer correcciones, ¿verdad? Y puedo eliminar un poco la repetición de algunas palabras, puedo eliminar o corregir más bien alguna frase, alguna expresión que no vaya en el contexto en el que me encuentre. Ok. Entonces decíamos que el registro lingüístico es la variedad de uso de la lengua que depende del contexto.
del estatus del receptor, a quién se dirige el mensaje y de las costumbres del grupo social y de las personas con quienes se produce la comunicación. Ok, en esta parte, el estatus del receptor, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta, si yo voy a dar una conferencia, el contexto es totalmente formal, o una conferencia, o eh, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, una exposición, ¿verdad? Yo tengo que ver quién es mi público. Ok, si mi público es el gabinete de la presidencia, por decirlo así, ok, yo tengo que ponerme a la altura de ese gabinete. Si por el contrario, mi población o la persona al que yo me voy a dirigir es un grupo de campesinos, por decirlo así, ok, yo tengo que ponerme a la altura de esa persona. Si, por ejemplo, la escolaridad de la persona es muy bajita, yo no puedo elevar mis palabras. ¿Por qué? Porque posiblemente voy a mutilar la comunicación o voy a mutilar ese mensaje del cual yo quiero expresar. ¿Por qué? Porque van a haber ciertas expresiones que ellos no van a comprender. Ahora, si la población es una población un poco de una escolaridad alta, universitarios, como yo les decía, del gabinete, ¿verdad? Personas, el ministro, el presidente, el vicepresidente, ¿ok? Entonces yo tengo que tener claro que ellos sí, sí van a esperar una conferencia que esté a la altura. Con esto no estoy diciendo que es menos una persona que tenga poca escolaridad a una que tenga más alta. Y posiblemente en valores puede ser que un grupo de campesinos tenga muchos más valores, ¿verdad? Pero también si las personas no han experimentado eh, tal vez o no conocen muchos contextos o vocablos, entonces ellos no me van a comprender. Entonces, en eso tenemos que tener claro, ¿verdad? Que el discurso tiene que ser acorde a la población que lo esté recibiendo. Dice, los registros se pueden clasificar por la confianza existente entre los hablantes en registro formal e informal y según el canal utilizado en registro oral y escrito. Cuando se establece una comunicación, el lenguaje formal o informal que los hablantes utilicen depende del contexto. La relación que existe entre los involucrados, el tema y el objetivo con el que se inicia el acto del habla. Muy importante, ¿verdad? Que la comunicación del cual yo estoy dando sea, eh, sea del interés de la persona que la va a recibir, ¿verdad? Si es del interés, posiblemente me van a poner muchísimo más atención y esa conferencia va a tener éxito, ¿verdad? Por decirlo así. Ante contextos de mayor formalidad o cuando los hablantes no se conocen demasiado, se utiliza el registro de lenguaje formal. Eso es otra cosa, ¿verdad? Yo tengo que conocer a las personas a las cuales yo me voy a dirigir para poder prepararme. Ahora, si yo voy a dar una conferencia a un grupo de estudiantes de colegio, también yo tengo que tener el tacto, ¿verdad? Porque ustedes saben que los adolescentes a veces suelen ser un poco difíciles, ¿verdad? Entonces la idea es que yo capte la atención de ellos. Cuando yo definitivamente no hay manera de que yo la pueda conocer, no pueda conocer quiénes son esas personas a las cuales yo me voy a dirigir, entonces yo tengo que utilizar la formalidad, definitivamente. Yo tengo que utilizar esa parte, ese contexto totalmente formal, ¿verdad? No puedo llegar a vacilar porque no sé con qué me voy a topar. Entonces es mejor
llegar en un contexto totalmente formal y conforme va transcurriendo, pues ya yo puedo ir midiendo como esa población a la cual yo voy a hablar, ¿verdad? Entonces, si son estudiantes, ya yo puedo meter ahí un chistecillo, puedo meter ahí como algo de la cual ellos me van a poner atención, ¿verdad? Eh, ok. Dice, ante contextos de mayor formalidad o cuando los hablantes no se conocen demasiado, se utiliza el registro de lenguaje formal que establece una serie de códigos lingüísticos particulares, como el uso de usted o la preferencia de formas correctas de enunciación o pronunciación. Ok, vamos a ver. En este caso, hasta aquí, yo he dado como ejemplo de exposiciones, ¿verdad? Ante un grupo de personas. Pero ¿qué pasa si es una entrevista de trabajo? ¿Qué pasa si es una reunión con mi jefe solamente entre él y yo, etcétera, ¿verdad? Que ya no sea un grupo de personas, sino una sola persona. Ya también tengo que tener en cuenta qué clase de persona es, qué clase de reunión es. Em, si, normalmente yo debo de tratarlo de usted, nunca puedo llegar a tratarlo de vos. A veces, por confianza, ¿verdad? Yo puedo empezar a tratar a la persona de vos o por amistad, pero también depende del contexto. Si yo soy amiga no sé, de alguna persona, pero el contexto es totalmente una formalidad, yo ahí tengo que hacer la diferencia. No puedo estar tratándolo de vos porque es mi amigo y porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. No, el contexto es formal, es mi reunión de trabajo, es reunión de, no sé, tal vez de alguna situación. Yo tengo que tratarlo de usted porque así es el contexto en el que me encuentro. Cuidar los enunciados y cuidar muy bien la pronunciación. Por ejemplo, me dirijo a usted a fin de solicitarle, quiero tener a bien brindar información con respecto a horarios y aranceles para los cursos del próximo año. En este caso, el ejemplo es de una persona que necesita información de determinado lugar. Entonces, si bien lo hace por escrito o bien de forma oral, tiene que cuidar, ¿verdad? La manera en que va a llegar a dirigirse. Ok, por el contrario, el registro del lenguaje informal se utiliza cuando los hablantes tienen una relación de mucha confianza, como en las conversaciones entre familiares o amigos. En este caso, el lenguaje es coloquial, poco elaborado, espontáneo, cálido y muy expresivo. Por ejemplo, mañana vamos al cine, ¿te parece? Vean que este es un contexto, esto que estoy marcando, aquí no viene ninguna expresión suez, ninguna expresión vulgar, pero sí se ve que el contexto es totalmente informal y amistoso, ¿verdad? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si yo llego a mi casa y le cuento qué ha pasado durante el día a mi esposo o le cuento qué ha pasado durante el día a mi mamá, pues yo voy a tomar un contexto totalmente informal, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que dentro de mi vocabulario exista palabras suez o existan palabras vulgares, ¿verdad? Simplemente el contexto es un poco más relajado, voy a hablarle quizás de voz, voy a comentarle algunas situaciones que pasaron durante el día, ¿verdad? Es espontáneo, no voy a cuidar tanto mi vocabulario, sin embargo, si ya yo te acostumbro a hablar de una forma, pues posiblemente así la voy a hacer aunque sea en un contexto totalmente informal. Ok, chicos, hasta acá, ¿qué les ha parecido? Chicos, ¿escucho? Es como parecido a lo que sí, lo que vimos la semana pasada. Es parecido a lo que vimos la semana pasada. Ah, bueno, aquí tengo un mensaje. Déjenme abrirlo. Todo bien.
Es parecido a lo que vimos la semana pasada. Sin embargo, ya más abajo vienen un poco de características de la parte formal y la parte informal, ¿verdad? Este es más como en contexto. La semana pasada era más de identificar cuándo es voceo, cuándo es tuteo y cuándo es ustedeo, aunque también tiene que ver el contexto, ¿verdad? Acá es como el contexto en el que yo me encuentro y de acuerdo a eso, así yo me voy a expresar, ¿verdad? Mm. Ok, ¿dudas? Bu- Cuando haga la práctica o algo así, ahí tal vez sí. Sí, sí, cuando hace la práctica uno, ahí es donde empiezan a salir un poquito más de dudas. Sin embargo, chicos, son temas muy sencillos que a la hora de darlos, pues es sumamente sencillo y también ustedes de comprenderlos. Sin embargo, hay que ver cómo se presentan, ¿verdad? A veces es la parte en cómo a mí me lo presenten, que yo digo, ahí es donde me trato de confundir el texto, si es formal, si es informal, qué tipo de vocabulario puede traer la parte informal o qué tipo de vocabulario me pueden presentar dentro del examen en la parte formal, ¿verdad? Ahí es donde a veces nos podríamos tambalear un poquito. Bueno, yo creo que eso, digamos, es como lo que uno vive el día a día, porque no es lo mismo que yo, a como yo hablo con mis compañeros, a como yo Exacto, hablo con mi jefa, o a como exacto, hablo yo aquí en mi casa. exacto, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, bueno, yo soy docente de un centro educativo, ¿verdad? Y se da mucho, que tener reuniones con padres de familia, ¿verdad? Por situaciones de los niños, tal vez académicas, tal vez de comportamiento, pasó alguna situación o el papá de exámenes, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, los papás siempre llegan, por dicha, como sumamente respetuosos. Profesora, venimos a hablar con usted, verá que pasó esta situación, no nos parece, pero dentro de un contexto totalmente respetuoso. Sin embargo, me pasó hace poquito, ¿verdad? Con un papá que él me trataba de usted, perdón, me trataba de vos y me tuteaba inclusive y era así como si estuviera hablando como con una amiga, ¿verdad? Como que alguien muy conocido y no es que no lo sea, ¿verdad? Pero digamos, es un contexto totalmente formal, ¿verdad? De hecho, en el último examen el chiquito bajó mucho la calificación en una materia, entonces ellos, los dos, el papá y la mamá me llamaron y entonces él me decía, profesora, es que nosotros le estamos pagando una muchacha al chiquito para que le ayude a estudiar, una maestra, una tutora. Ok, y la chavala, y aparentemente la chavala me dijo que el chiquito que mi hijo estaba preparado para el examen. ¿Ves? Entonces es donde uno tiene que tener cuidado porque tal vez esa es su forma de hablar, como usted lo decía, cotidianamente, de todos los días. Pero ya en el contexto, a mí no me molesta, pero sí uno tiene que tener cuidado en ese contexto de si yo estoy hablando con la profesora, entonces, profesora, me preocupa la calificación de mi hijo. Él estudió mucho. Le pagué una tutora, le pagué una maestra, le pagué una muchacha que le ayudara, porque nosotros realmente por el trabajo nos queda un poco complicado ayudarle. Sin embargo, a pesar de esa ayuda, pues nosotros también sacamos algunos tiempitos para ayudarle al chiquito. ¿Ves? Entonces cambia. Pero él me decía, entonces la chavala nos dijo, ¿verdad? Entonces utilizaba, no es que sea una palabra mala, pero no es la manera de dirigirse a otra persona, ¿verdad? Y Y muchas veces, ahí como que lo hizo, como hablando con amigos, hablando como en familia, tuteando, y me imagino que tal vez empezó de usted. exactamente, ¿ves? Entonces es ahí, como le digo, a mí no me molesta. Sin embargo, muchas veces uno tiene que cuidar el contexto, ¿verdad? ¿En qué reunión estoy? ¿Con quién estoy hablando? Es una persona que simplemente la he tratado solamente en 2 ocasiones, ¿verdad? Entonces sí, es importante eso.
Ahora, en la parte de amistosa, de amigos, ay, sí, ay, mira, queda chavala, no las has visto, no las has vuelto a ver, ¿verdad? Entonces, es un vocabulario que se puede dar, que puede darse. Ahora, chicos, yo sí les soy muy honesta. Si yo utilizo cierto vocabulario, normalmente, eh, a mí en la parte formal, cuando ya yo no debo utilizarlo, se me va a salir, porque ya es la fuerza de la costumbre. ¿Verdad? Ya es una costumbre que ya yo tengo de tener este cierto vocabulario y puede ser que se me salga, ¿verdad? Entonces sí es como el voceo. Estamos acostumbrados a hablar de voz, de voz, de voz y posiblemente cuando ya yo no debo hablar de voz, se me va a salir. Entonces ahí hay que cuidar el léxico, el vocabulario que yo emplee de manera cotidianamente, ¿verdad? Porque cuando ya yo no tenga que emplearlo, se me va a salir porque es lo que yo normalmente hago, ¿verdad? Entonces sí, eso es importante. Bueno, yo, bueno, a modo de, no sé, vea, por ejemplo, yo el vos lo uso solo con mi hermana Ujú, y con mis hijas. ujú, Aquí en la casa yo no lo uso. sí, Porque yo o sea, ya estaba, cuando la semana pasada estaba dando la clase, me acordé cuando mi mamá siempre nos decía, usted todas las personas tienen que hablarle de usted. Y yo, inclusive hoy en día, ya mi mamá le hablo de usted. Mi ujú, hermana ya no, yo las escuchaba hablando y mi mamá siempre nos trató de vos, pero ahora ujú, mi hermana la trata a ella de vos, pero yo siempre le mantengo ese de usted, ajá, pero solo a mi por hermana respeto. y a mis hijas, exactamente, y a mis Ujú, hijas les hablo de vos y a veces, ujú, ujú, pero casi siempre hablo de usted. Pero con los compañeros de trabajo, no sé, ya llega uno ahí y ya tal vez habla diferente, ajá, pero casi siempre de usted, sí, pero sí habla diferente. sí, exacto, sí. A veces la fuerza de la costumbre, ¿verdad? Que nos hace cometer esos ciertos errores. Y yo de hecho pienso que este ejemplo que yo les acabo de dar es la fuerza de la costumbre y que tal vez él emplea ese voceo y esa forma de expresarse quizás sin darse cuenta, ¿verdad? Puede ser. Ok. Las características del lenguaje, tanto el formal como informal. Este tipo de lenguaje, perdón, Milton, ¿me estás hablando? Milton, Perdón, ¿me estás hablando? no, no, era No. mi hija, Ah, ok. Es que perdón. tenés el micrófono Sí, encendido, sí, pensé que me estabas hablando. Ok. Este tipo de lenguaje, ¿verdad? Tiene características y vamos a verlas. Vamos a ver. El lenguaje formal implica un mayor cuidado en la formulación de las palabras y las oraciones, tanto en lo oral como en lo escrito. No utiliza muletillas. ¿Saben qué son muletillas? ya se me olvidó a mí que no me lo. ¿Sí saben qué son muletillas? No me acuerdo yo, la verdad. No. Ok, muletillas son como palabras que se repiten mucho. Es una palabra que una persona tiene y que la repite y la repite y la repite y la repite. Esa es una muletilla y la repite sin darse cuenta. Yo Las tengo esa. muletillas, ajá, las muletillas en realidad cuesta mucho quitarlas, cuesta montones. Es muy, muy, muy complicado quitarlas porque ya la persona, a fuerza de la costumbre, las tiene. Entonces tiene que ponerse muy serio uno para poder quitar barbarismos, vulgarismos y giros coloquiales, ¿verdad? Entonces, en la parte formal no utiliza toda esta parte, ¿verdad? De muletillas, barbarismos, vulgarismos, giros coloquiales, como esta palabra chavala no es una característica de la parte formal. Utiliza un léxico más rico y refinado, ¿verdad? Se utilizan palabras como lo que uno llama palabras más de domingo, ¿verdad? Em, utiliza fórmulas de cortesía y es cuidadoso con la dicción.
Buenas tardes, saludos, ¿verdad? Con permiso, pasa adelante, está usted en su casa. No sé, como todo este montón de fórmulas de cortesía se deben de usar en la parte formal. Ahora, chicos, en la parte informal no es que no se utilice la cortesía, también se utiliza, pero como es un contexto más de amigos, de familiaridad, entonces puede ser que ahí, ay, pasa, tal vez se utiliza la fórmula de cortesía, pero no tan estructurada como la parte formal. Requiere de un interlocutor más preparado. Ok, acá en esta parte es muy, muy importante. Chicos, yo no me puedo presentar ante ustedes sin haber estudiado mi clase. Yo no me puedo presentar ante un grupo de personas sin haberme preparado con anticipación qué voy a decir. Y de ahí es que les vuelvo a retomar, si no conozco mi público, ¿verdad? Si a mí me dicen, ¿podría usted dar una charla eh, a un grupo de personas? Ok, perfecto. ¿Qué necesitan? ¿Cuál es el tema que necesitan? Ok, necesitamos un tema, no sé, de, de lenguaje, de comunicación. Ok, ¿qué población es? ¿Cómo es la población? ¿Qué edad tienen? ¿Es adulto mayor? Son jóvenes, son personas jóvenes, son adolescentes. Entonces, de acuerdo a eso, yo me tengo que preparar esa charla. Yo no puedo llegar a hablarles a un grupo de adolescentes igual como podría llegar a hablarles a un grupo de adulto mayor, ¿verdad? Para un grupo de adolescentes tengo que ser más dinámica, tengo que llevar quizás, inclusive puedo llevar algunos juegos, que la gente participe, los chicos participen y posiblemente, porque los adolescentes son así, no me van a querer participar, ¿verdad? Entonces tengo que ver qué puedo llevar. Tengo que indagar ahí un poquito. Ahora, al adulto mayor puede ser una mesa redonda, porque ellos sí van a querer participar del tema, inclusive si les entusiasma, ¿verdad? Si les interesa, con mayor razón. Va a ser algo un poco más serio. Puedo llevar una especie ¿cómo se llama? De interacción, ¿verdad? Entre ellos y la persona que les está hablando, ¿verdad? Es totalmente diferente. Ok, ahora, dice, entonces, bueno, y también prepararme en el tema, ¿verdad? Es muy importante. También ver qué clase de población y prepararme en qué tema les voy a dar y llevar toda una estructura de ese tema, ¿verdad? Ok. Es propio de situaciones de rigurosidad en el comportamiento como eventos de gala, presentaciones de negocios o actos académicos. Esto también es muy importante, ¿verdad? La parte formal, si son situaciones, eventos de gala, presentaciones de negocios, una presentación de la universidad, por ejemplo, cuando ya ustedes tengan eh, un bachillerato, cuando ya ustedes tengan un bachillerato y tengan, no sé, inclusive hasta una carrera, que los tomen en cuenta en alguna empresa para llegar a dar una charla de un tema específico, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy importante, el saberse uno dirigir. Ahora, en la parte formal, hasta tiene que ver nuestra vestimenta, ¿verdad? Nuestra vestimenta tiene que ser formal. Yo no puedo llegar a presentarme a dar una charla en pantaloneta, en tenis, en camiseta. Es inclusive se puede interpretar hasta como una falta de respeto al público o a la persona que me va a escuchar, ¿verdad? No se requiere pues ropa nueva, pues no, pero sí por lo menos ir y ver, no sé, bueno, es tal población, voy a dar una charla, me voy a parar al frente de un grupo de personas, eh, tengo que buscar algo formal, ¿verdad? En el caso de las mujeres, un vestido
larguito, sin escotes, tal vez un saquito encima. En el caso de hombres, manguita larga, tal vez una corbatita, pantalón de vestir, etcétera, ¿verdad? Pero sí ir formales, ¿verdad? Porque eso también tiene mucho que decir, y mucha credibilidad ante la persona que está al frente. Si yo veo una persona eh, en pantaloneta, en camiseta, posiblemente yo diga lo que está diciendo y si viene así vestido, posiblemente lo que está diciendo tampoco tiene mucho valor que digamos. Pero si yo veo una persona formal, arreglada, eh, eh, bien vestida, eso también tiene que ver, ¿verdad? Entonces son muchos los puntos. En la parte formal son muchos los puntos que nosotros tenemos que cuidar. Igualmente, si yo voy a ir a buscar un trabajo y me llaman para una entrevista, yo no puedo ir en ropa de playa, yo no puedo ir en short, yo no puedo ir en blusilla y en tenis. ¿Por qué? Porque posiblemente la persona que me va a contratar va a decir no, empezando por su vestimenta, no, no puede ser, porque no es el tipo de persona que yo quiero en mi empresa, ¿verdad? Entonces, hasta eso, ¿verdad? Igual, chicos, si a mí me invitan a un almuerzo y es un almuerzo de muchas personas, yo no puedo ir así, ¿verdad? Si es ya es un almuerzo familiar, pues ya es otra cosa, ¿verdad? O de amigos, es otra cosa. Y sin embargo, si a mí mis compañeras me invitan a un café, aunque sean mis compañeras y vacilemos y todo, pues yo tampoco voy a ir en short, ¿verdad? Yo trato de arreglarme un poquito, ¿verdad? A veces hasta en la parte informal tiene que ver la presentación personal. Ahora bien, vamos con las características del lenguaje informal. Dice que utiliza un estilo directo y rápido, enfocado en la inmediatez, comunicativa y no en el cuidado y el esmero. Ok, acá ya yo no me voy a preparar tanto como en la parte formal, sino ya es algo más directo, ¿verdad? Porque si a mí me invita una amiga, pues yo no voy a ir estructurando todo un discurso, ya es algo más espontáneo, ¿verdad? La saludo y cómo has estado, qué cuentas de nuevo, y ya no vamos a estructurar tanto un discurso, ¿verdad? Ya es algo diferente. Acá se valen, se valen los barbarismos, las muletillas, los vulgarismos y los giros coloquiales que le confieren mayor expresividad en un contexto de confianza, ¿verdad? Acá podemos meter alguna palabrilla como la que yo hace un ratito les decía, ¿verdad? Les ponía de ejemplo, mira, es que la chavala aquella, ¿viste? Aquella chavala, ay, ¿viste? Qué bien, ¿verdad? Entonces ya es como más porque ya estamos un poco más relajados, ya no tengo que dar como una buena impresión porque ya son mis amigos, ya es una persona, ya son los que me conocen, como decía el compañero, ya es mi hermana que me conoce, entonces a ella pues la trato de vos, a mis hijos los trato de vos. ¿Por qué? Porque no necesito ir tan estructurado a conversar con ellos. Utiliza un léxico más reducido e inexacto, ¿verdad? Ya no voy a buscar tantas palabrillas de domingo. Abundante en comodines, ¿verdad? Ya es como lo que a mí me quede más cómodo. Prescinde de las formas de cortesía y de la pronunciación, no siempre es la correcta. Ahí es donde podemos fallar en la pronunciación y no pasa nada. Las formas de cortesía, como yo les decía, no es que se omitan del todo, pero ya es un poco más relajado de, por ejemplo, el compañero, ya la hermana sabe que puede entrar a la casa, ¿verdad? Ya la hermana sabe, tiene la confianza de entrar y tomar un vasito de agua sin pedir, y sin embargo, a veces, aunque sea mi hermano, voy a coger un vasito de agua, ¿puedo tomarlo? Ah, sí, 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 tranquilo, pase, ¿verdad? Entonces son cosas que ya, aunque, ¿verdad? Sea un ambiente totalmente